Hola, buena gente, estimados amigos, gente extraordinaria, gente grande, que sois los que hacéis grande esta trimilenaria ciudad, además de sus monumentos, sus calles, sus palacios, y grande también es la persona que nos acompaña una vez más, porque esta es la tercera vez que el amigo, el señor Antonio Fernández Ugarde, director de este museo municipal que tenemos la gran satisfacción y el gran placer de tener ubicado en esta joya arquitectónica, como bien saben todos ustedes, que es el Palacio de Benamejí. Y el amigo Antonio, pues como he dicho, es el director y además que tiene esto conservado perfectísimamente. Vamos, aquí hay... Esto es un lujo, señores, esto es un lujo. Además, los que lo habéis visitado ya lo sabéis que es así. Son muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo, tanto de él como del equipo, porque la verdad hay un buen equipo y también de colaboradores que se acercan por aquí, por el museo, y lleva ya pues casi 20 años por ahí, creo que lo recordamos, porque la primera vez hicimos el tema del museo, después nos sentamos con él para que nos hablara en plan general de Écija, desde la época y tal. Además es un magnífico arqueólogo y un buen pedagogo, porque explica muy bien las cosas. Ustedes me lo habéis referido varias veces ya en los momentos que hemos tenido la satisfacción y el placer de contar con su presencia y con su conversación. Y bueno, pues nos acompaña un día más. Don Antonio, buenos días. Muy buenos días. Vale, y muchas gracias. Gracias a ti por darnos esta posibilidad de hablar para la gente. Y tengo que decir que con lo que has dicho, que efectivamente yo soy la cabeza visible de un equipo de personas pequeño, pero muy bien seleccionado y muy bien resuelto, que nos permiten que el proyecto del museo siga adelante y bueno, que se vaya culminando, porque todavía no está desarrollado por completo, pero eso es gracias a la labor de la restauradora del museo, Beatriz Taboada, de Jesús Palacios, el responsable de mantenimiento, y de todo el equipo de vigilantes y del resto de empresas que trabajan aquí, que nos permiten sacar adelante un proyecto tan grande, ¿no? Estupendo, porque dicho queda, y ahí ven ustedes que es un magnífico coordinador, porque las personas, yo siempre lo he dicho, ya sea a nivel político, a nivel eclesiástico, a nivel empresarial, en cualquier ámbito de la vida, el buen coordinador, o el buen líder, o el buen director, es aquel que sabe rodearse de las mejores personas. Y Antonio acaba de hacer una exposición, pero igual que nos pasa aquí en el Palacio, ya lo hemos referido en algunos vídeos, es que igual pasa en la biblioteca, Antonio. En la biblioteca Maruja tiene allí un equipo extraordinario de atención, de verdad. Y es que además yo creo, y ahora vamos a entrar en profundidad, pero como son vídeos de conversación, que eso es lo que tiene que ser. Yo creo que las personas que tenéis el placer, la satisfacción, el honor de trabajar en los sitios públicos, que dais un servicio al ciudadano, al contribuyente, yo creo que debéis de vernos, y de hecho es así en muchos sitios, como en este que estamos hablando, como clientes, y entonces, claro, bajo esa óptica, pues la verdad que todo es un placer y una satisfacción. Y aquí uno se siente arropado y querido, te lo digo, Antonio. Yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, primero que los proyectos nos tienen que sobrevivir y no pueden ser personales. Cuando yo estudiaba, hace ya tiempo, en ciencias sociales y en humanidades todavía se entendía que podía haber proyectos personales. Ahora mismo es una cosa que es completamente del pasado. Un proyecto de investigación de arqueología o de historia ya no puede ser un proyecto de una persona, debe ser un proyecto de un equipo. Y está claro que seleccionar un equipo es la primera ventaja que uno puede tener para llegar lejos. Por cierto, hay un dicho que hace poco lo he vuelto a oír y me gusta, aunque no sé si lo voy a hacer reproducir bien,
pero más o menos el que dice, si quieres llegar rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pues eso, es que yo creo que es clarísimo, que los esfuerzos no pueden ser individuales, y si lo son, no van a ser tan satisfactorios como si son parte de un equipo. Sí, está clarísimo. Bueno, estamos echando los saludos, pero es que me he introducido en la conversación y ahora voy a dar los saludos protocolarios de este servidor. Buenísimos días nos dé Dios nuestro Señor, todo su santo reino, donde tantas almas bondadosas, generosas, exquisitas y extraordinarias existen, que desde ese balcón privilegiado de ahí arriba nos vigilan, nos cuiden y nos protegen. Asimismo que nuestro patrón, el apóstol San Pablo, y nuestra Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, y Madre y Señora de todos los exijanos, bajo su excelso manto celestial, le siga concediendo mucha felicidad y mucha salud a todos vosotros, a vuestros respectivos familiares y amigos. Asimismo, que los copatrones San Fulgencio y Santa Florentina igualmente también nos den su protección. Bueno, dicho lo dicho, que si no después algunos Antonio me dicen, Rafael, cuando empieza el vídeo con los buenos días, le doy 2 o 3 minutos para adelante porque no te aguanto todo soporte. Sin embargo, otros dicen, Rafael, el día que no lo dice, lo echamos de menos. Te voy a decir una verdad, dentro de toda la convulsión esta que hay en los últimos años, en los últimos tiempos, de que si esto, si lo otro, patatín, patatán, hay un 90 y tantos % que le agrada que salude de mi forma que lo hago, y un 5 un día que no le gusta. Entonces, como estamos en un tema democrático, pues hay que respetar todo, absolutamente todo, y llevarnos bien. Y ya está. Eso es fundamental. Bueno, pues nos encontramos en un sitio que este servidor, a pesar de que estuve 20 meses haciendo la mili, claro, pero es que aquí en la mili no existía esto. Aquí para mí que estaba el tema de las botas, donde se daban las botas, lo que llevábamos los soldados, ¿no? Pero yo no sabía, yo el museo lleva 20 años, he tenido la suerte y la satisfacción de visitar el museo en varias ocasiones, pero claro, esta parte no la conocía, yo no sabía, y me van a tachar ustedes de inculto o de lo que ustedes quieran, pero yo no sabía que aquí había una biblioteca, y además no una biblioteca cualquiera, fuera parte que tenemos la Biblioteca Municipal Tomás Bebiá, como hemos dicho, también coordinada y dirigida con Maruja o Doña Maruja y su equipo de personas que hay allí. Yo desconocía de que esta biblioteca, como le he referenciado, existiera. Y resulta que no, que es que hay aquí casi 4.000 y pico volúmenes. Y además algunos de un tema, de una talla, de una altura, que vienen personas, arqueólogos y técnicos en la materia a estudiarlo. Y me llegó una grata sorpresa, porque íbamos a tratar, el tema que vamos a tratar, que lo vamos a comentar ahora, pero me dice Antonio y Rafael, pues lo podemos hacer, pues claro, en el Palacio hemos hecho varias ubicaciones ya, dice, pues lo podemos hacer en la biblioteca. Digo, pero aquí que hay una biblioteca, fue mi expresión. Y él diría, de anda, que este no fruto tampoco. Y él no sabe, pues no sabía que había una biblioteca. ¿No? Y nos echa a reír porque es muy respetuoso y lógicamente pues nos echa a reír, pero por dentro se soltaría una sonrisa cuando yo le dije que sí, aquí había una biblioteca. Y entonces pues me trajo aquí y me he quedado maravillado. Es un espacio amplio, esto tiene sus metros, no sé si 50 metros, 40 metros o 60 metros, pero es amplio, con una magnífica vitrina. No hay una mota de polvo, no hay una mota, los libros están perfectamente ordenados, no están caídos. Entonces, antes de entrar en la materia, Antonio, cuéntanos, esto es público, esto si aquí un ciudadano que tenga curiosidades técnicas, porque estos son técnicas, es decir, aquí tenemos la otra librería y demás, ¿esto cómo surge la idea de...? A ver, lo primero es que hay que decir que esto es la biblioteca del museo, que es una biblioteca básicamente de prehistoria, arqueología, historia del arte y humanidad en general, pero muy específicamente de prehistoria, arqueología e historia. Es parte necesaria del funcionamiento de un museo para la propia consulta e investigación de los que estamos en el museo, pero también para los investigadores que acudan aquí, estudiantes e investigadores. Procuramos tener todas las publicaciones que se refieren a la arqueología y a la historia de Écija. Tenemos series de las revistas principales de investigación arqueológica y prehistórica españolas, portuguesas, muchas francesas, tanto de centros de investigación, universidades o comunidades autónomas, etcétera.
Hay que decir que efectivamente tenemos 4.000 y pico volúmenes solamente de esa materia, de historia, arqueología, prehistoria y arte y humanidades en general. Es la principal biblioteca que hay entre Sevilla y Córdoba, es decir, en todo alrededor no hay ninguna biblioteca como esta. Es una biblioteca que es de uso del museo, que puede consultar cualquier persona. De hecho, el catálogo está accesible en la página web del museo en internet, se puede ver el catálogo de la biblioteca. Lo único que no tenemos un bibliotecario permanente, así que para consultar la biblioteca hay que llegar al museo y decir quiero visitar la biblioteca y quiero consultar, y puede acceder cualquier persona, como decimos en la página web. Aparte de eso, digamos, material de trabajo, de investigación, el propio nuestro, y el que se refiere a documentar y a tener aquí recogido todo lo que se ha publicado en cuanto a arqueología de Écija, o intentarlo por lo menos, tenemos también algunas bibliotecas históricas heredadas. Hemos heredado, afortunadamente, la colección, parte de la colección del antiguo casino écijano, el que estaba en el salón. Tenemos un par de estanterías con, no te puedo decir la cifra ahora mismo, pero vamos, varios cientos de volúmenes, que eso ya no son de historia en general, sino que hay un poco de todo, libros de valor bibliográfico, histórico, incluso ediciones literarias interesantes, un Quijote interesante, muchas revistas ilustradas típicas de final del 19, principio del 20, blanco y negro, la Ilustración española, la Ilustración americana y demás. Eso por una parte. Y luego también hemos heredado más recientemente algunos libros de interés histórico y desde luego bibliográfico de la antigua biblioteca del Ayuntamiento de Écija, que no han tenido cabida en los nuevos espacios que se hicieron compartidos entre el archivo y la biblioteca y demás. Así que, en fin, es un logro del que yo estoy personalmente muy satisfecho. Primero porque es una biblioteca que se consigue gracias al intercambio y donación. Aquí hemos comprado, de los 4.000 volúmenes, hemos comprado 4 o 5, me parece. Yeah. Los demás son por intercambio de las propias publicaciones del museo y del ayuntamiento, la revista que tiene el museo, aunque lleva unos años que no hemos podido sacar ningún número, pero Astigibetus, que es una revista de arqueología, el intercambio, la donación y mucha labor de escribir, de hablar con todos los investigadores de universidades que vienen aquí y decir, bueno, estaríamos interesados en el intercambio, porque esto es la base del... Ahora mismo Internet facilita mucho las cosas, porque gran parte de las publicaciones se pueden encontrar en Internet, pero no hay que renunciar a las publicaciones antiguas, que muchas veces no están digitalizadas, y luego a poder manejar pues toda la serie de revistas y consultar directamente en la mano las publicaciones que a un investigador le puedan interesar. Estupendo. Además, aquí parece que estamos en un convento de estos de por ahí, de clausura. Aquí se respira como tiene que ser. Yo creo que en las bibliotecas se debe de respirar y palpar y eso, una calma, señores. Vamos, aquí, es que yo estoy súper relajado, ¿eh? Está bien, aquí la verdad, aunque hoy es lunes, que es el día de cierre al público del museo, aún así hoy tenemos visitas extraordinarias, tenemos varios grupos y en el museo, en el palacio hay actividades, hay un pleno infantil ahora mismo, hay mucha actividad, pero aquí siempre es un sitio particularmente tranquilo para estar en el centro de Écija, y cuando se cierran las puertas del museo ya ni te cuento, lo único que oyes es los pajaritos en los naranjos del patio. Y el día que está lloviendo, pues no me veas. O sea, un placer. Pues ya lo saben ustedes, que tenemos, además de la pedazo biblioteca que tenemos, ahí en la Plaza Santa María, pues tenemos también este pedazo de biblioteca, más técnico, lógicamente, como acaba de exponer perfectamente el amigo Antonio. Y bueno, vamos a entrar de hecho en la materia, porque hace unos días el amigo Antonio, pues si no me falla la memoria, dio una conferencia, una charla sobre el libro del repartimiento. Y me para un señor por la calle, dice, oye Rafael, ¿tú has tenido la ocasión, la oportunidad de ir a este tema? Digo, ¿a qué tema? Dice, al libro del repartimiento que le ha dado. Y digo yo, ¿y el libro del repartimiento eso qué? Dice, hombre Rafael, ¿cómo que tú no sabes lo que es el libro del repartimiento? Digo, lo he escuchado en algún vídeo que otro, y posiblemente el amigo Antonio, cuando hicimos la exposición de Écija General, me parece que en algún momento que otro me habló de algo del repartimiento, pero así muy de pasada, y me parece que me lo comentó. Y entonces digo, ¿el libro del repartimiento? Dice, sí, pues me han dicho que estuvo muy interesante. Y entonces lo llamé y digo, Antonio, me han comentado esto. ¿Tú crees que podríamos hacer un vídeo para que nos enteremos todo de lo que... Hombre, yo sé que aquí en Écija y lo que nos están viendo fuera de Écija,
porque como ya esto está cogiendo, cada vez tengo más suscriptores en el YouTube, todos los vídeos están cogiendo una dimensión que no sé, verás tú. No, el día que yo diga parar, no me van a dejar parar. Y yo sé que habrá muchas personas que a lo mejor sepan perfectamente lo que es el libro, vamos, sepan no, convencidísimos, a lo mejor de los 44.000 exijanos, a lo mejor 3.000 saben lo que es el libro del repartimiento, pero ahora vemos 40.000 o 30 y tantos mil, entre ellos me encuentro este servidor, que yo no sé lo que es el libro del repartimiento. ¿Qué quieren que le diga a usted? No lo sé. Y como no lo sé, pues lo llamé. Dice, hombre, sí, Rafael, eso podemos tener un vídeo de conversación muy interesante porque el tema del repartimiento es un hecho histórico que merece la pena ser conocido. Así que, don Antonio, pues suya es la palabra y ahí tiene usted la audiencia de internet para escucharlo. Yo de vez en cuando me pierda, pues le preguntaré algo. Sí, para que no hable yo solo, que tampoco sea. Porque claro, esto del libro de repartimiento ya voy a empezar, perdonen ustedes. ¿Esto es un tema exclusivo de EFIA o el libro de repartimiento es a nivel español, a nivel europeo? ¿Esto cómo nace? ¿Eso cómo va? Buena pregunta. Los libros de repartimiento son una característica, ahora voy a explicar un poco de lo que son en concreto, pero son una característica de las conquistas de los reinos cristianos de Castilla y León y de Aragón a partir de mediados del siglo XIII, un poco antes. Como vamos a explicar ahora, son precisamente poner por escrito cómo se reparte un territorio conquistado a los musulmanes, conquistado al Andalus en un momento de avance tanto en el reino de Aragón como en el reino de Castilla y de León. Lo que ocurre es que los que existieron, que sin duda existieron muchos, no se han conservado más que en una pequeña parte. De hecho, ahora hablaremos que el libro de repartimiento de Écija no es en realidad el libro de repartimiento, sino una parte concreta de ese libro que se ha conservado, pero ya es mucho porque, por ejemplo, podemos poner otros ejemplos importantes, Sevilla o Jerez de la Frontera o Vejer, que han conservado sus libros, en todo en parte, sus libros de repartimiento. Pero cualquier fragmento, aunque no sea completo, como en el caso de Écija, es fundamental porque es un documento de archivo esencial para entender una parte fundamental de nuestra historia, que es el momento en el que se cambia la sociedad, la economía, el régimen político, y el territorio que había sido durante siglos un territorio islámico, Al-Ándalus, pasa a ser un territorio de la corona de Castilla. Y entonces, en este caso, en este momento, como decía, pues el rey, que es como el máximo señor de los territorios conquistados, reparte entre quien él estima conveniente los territorios tanto urbanos como rurales de esas ciudades y sus términos que ha conquistado, como es el caso de Écija. O sea, que por tus palabras, no sé si entiendo correctamente, aquí estaban los musulmanes, los árabes, bueno, aquí en todas partes donde estaban, y llegan los ejércitos, retoman los territorios, o toman posesión de los territorios y las tierras esas, o sea, las huertas, los campos, las casas, no había personal antes que llegara, no, eso no era de nadie, eso es que no, claro, es que me pierdo, ¿sabes? Es una pregunta interesante. Claro que eran de alguien, eran de la población musulmana. Lo que pasa es que sabemos que con la conquista castellana de Écija, lo sabemos de una forma indirecta, sabemos que buena parte de la población se fue, porque sabían que las condiciones no eran digamos, demasiado aptas para quedarse. Sabemos que una parte de la población de la ciudad se fue, sabemos que el campo, como consecuencia de más de 50 años de campañas militares previas a la conquista de Écija, si fue en 1240, 41, 42 o 43, yo personalmente creo que probablemente fue en 1242, pero previamente a eso, durante toda la primera mitad del siglo XIII e incluso antes de ese momento, el territorio en el que estábamos era objeto, era sede del paso de ejércitos en uno y otro sentido, de conflictos incluso internos de Al-Ándalus. Entonces eso motivó que el término municipal probablemente estaba ya muy despoblado
antes de la conquista. Con la conquista sabemos que gran parte de la población musulmana se fue, tenemos casos concretos de personajes importantes que sabemos que fueron a Málaga, por ejemplo, incluso alguno acabó en el norte de África, y luego pasa otra cosa, y es el repartimiento no se hace inmediatamente al día siguiente después de la conquista. De hecho, creo que el caso de Écija se puede decir que probablemente se hizo 20 y pico años después de la conquista. Entonces, ¿qué sucede? Que seguramente en el caso de Écija, en el momento que se hizo el repartimiento, la población que ya había disminuido en el momento de la conquista había disminuido bastante más en el caso de Écija por la represión de una revuelta, la revuelta mudéjar de 1264, de la que vamos a hablar también y en la que yo estoy últimamente trabajando, porque es un momento interesante y todavía poco conocido. O sea, que entonces lo que pretende la corona en aquella fecha, entiendo yo, o sea, dice, bueno, los territorios que voy ocupando, si no los voy repoblando con población de otras partes de la península, pues claro, aquello queda vacío, y si queda vacío, y entonces, de alguna forma, es una gratificación, un premio o algo, el repartir, es decir, te vas allí, te doy tantas hectáreas, te doy tantas fanegas, te doy una caza. Es exactamente eso. Te vas a reír de las cosas que te estoy preguntando, pero bueno. Es exactamente eso. Es, por una parte, yo tengo que repoblar los territorios que ahora mismo pasan a ser frontera con Al-Ándalus, porque no Écija directamente, Estepa, la zona de Estepa, pero Écija era la principal cabeza de frontera, la principal ciudad de cabeza de frontera en este territorio. Es decir, de Estepa hacia allá ya era el reino de Granada, a partir de el reino nazarí, a partir de 1240 y pico. Y Écija era la principal ciudad de esta zona de la frontera, es decir, de aquí partían las campañas, desde aquí se reforzaba militarmente las campañas y demás. Entonces, primero, quiero intentar repoblar un territorio que estaba ya, incluso antes de la conquista, ya estar bastante despoblado por consecuencia de las guerras anteriores, de las batallas y de los movimientos militares antes de la propia conquista de Écija, que quizá ni siquiera fue una conquista militar. O sea, parece que la ciudad se entregó, digamos, en un momento que ya se veía que no había alternativa, la población musulmana se entregó sin batalla. Eso es lo que parece, no está claro porque no hay un documento claro, pero no parece que fuera una toma militar, me parece que fue simplemente que los habitantes musulmanes de nuestra zona se entregaron viendo que ya estaba tomada Córdoba y que el avance era creciente, pues se entregaron porque obtenían mejores características, mejores ventajas, digamos, por entregarse, por no combatir. O sea, por una parte, había que repoblar ese territorio que vacío no hacía ningún bien, ni económicamente, ni estratégicamente a la corona. Y por otra parte, había que recompensar a la gente de la corte, a los caballeros que formaban parte de las mesnadas, de las tropas de los reyes, a la corte, a los médicos, de toda esta gente tenemos constancia. A la reina, a las damas de la corte de la reina, se les dan territorios, y en este caso probablemente no eran pobladores, no iban a serlo, eran gente a la que, estamos aquí en el núcleo de lo que es el feudalismo, el sistema feudal, se le entrega una tierra para que obtengan rentas. Y eso no implicaba que fueran pobladores, porque podían ser rentistas ausentes, que estaban en la corte o estaban donde fuera. El sistema feudal es ese, es decir, yo entrego, el rey, que es el dueño eminente de la tierra, entrega por su propia voluntad y con su criterio propio, en modo de regalía, un molino, una finca, unas aranzadas o yugadas de tierra. Ahora veremos que se mide por el repartimiento, se medía en yugadas, la tierra de labor, y en aranzadas, las viñas y las huertas, ¿no? Eso lo entrega el rey para que a partir de ahí toda la producción que salga de ese territorio le corresponda a una persona como premio. A partir de ahí también estarán la fiscalidad propia del reino y habrá que pagar sus tasas y demás, pero los nobles en principio están exentos de impuestos. Entonces se hace un regalo como agradecimiento o como premio por su contribución al esfuerzo militar, o simplemente porque es una familia del rey o pertenece a la corte o porque el rey tiene todo el derecho a entregarle las tierras que ha conquistado a quien quiera. Sí, pero le da las tierras, pero yo entiendo que esas personas que le dan las tierras, que eso tendría también no sé si en aquella fecha se les permitiría discutir al rey, pues sí, no, porque no. A este la da más que a mí cuando yo soy, eso es impensable. Pero esas personas que aunque estuvieran en Madrid en la corte, como tú bien expresas, tendrían que traer
personas que labraran la tierra porque claro, si me da la tierra, pero ahora yo no traigo personas que se asienten aquí y vivan aquí, supongo que ese reparto, en la ciudad también habría un reparto de viviendas, ¿no? Ahí Entiendo, estamos, ¿no? ahí estamos. Esa renta feudal que se obtiene como por mediación de una propiedad que ha entregado el rey, requiere obviamente trabajadores. Entonces, en el caso de Écija tenemos una clara evidencia que hay pequeños propietarios, que algunos de ellos podrían ser incluso los que trabajan la tierra, pero el núcleo del sistema feudal, que es el que se establece en Castilla desde el siglo XI, incluso antes, significa territorios en renta y trabajadores dependientes, que pueden ser esclavos raramente o pueden ser siervos que no tienen libertad de movimiento ni libertad, que trabajan una tierra para otro a cambio de la mitad o de una pequeña parte y demás. Todo eso forma parte del sistema que se establece en Écija. Obviamente cuando el rey, como veremos, le entrega a la reina, a las damas de la corte de la reina, a sus médicos o a los jefes militares de sus campañas, le entrega un territorio. Esos personajes lo que van a intentar es establecer allí a familias en las mejores condiciones posibles, para que sea atractivo que se asienten allí. El sistema feudal siempre funciona de esta forma, es decir, los trabajadores se establecen con unas condiciones iniciales más o menos beneficiosas, pero a partir de ahí normalmente la tendencia es a que los señores feudales, los propietarios, que puede ser también personas jurídicas, puede ser también un convento o una orden militar, podría ser el caso, no son solamente personas físicas. Con el paso del tiempo, a lo largo de la Edad Media, lo que van a hacer es intentar evitar que esos trabajadores se les vayan a otro territorio y extraer cuanto más renta se pueda, o sea, agravar las condiciones, establecer nuevos impuestos, etcétera. Entonces, esa tensión es la tensión propia del sistema feudal. Lo que había antes en Al-Ándalus no era en absoluto así, no era un sistema de renta ni de dueños de grandes señores de la tierra. Sabemos que el sistema en Al-Ándalus funcionaba en el campo con grupos familiares, tribus, clanes que trabajaban como en conjunto unos territorios muy centrados en el regadío siempre que era posible, pero no encontramos esa diferencia clave que es la existencia de señores de renta, señores que obtengan esa renta. Esos campesinos tenían que pagar un impuesto al Estado, en Al-Ándalus me refiero, pero gestionaban ellos sus tierras de una forma completamente autónoma dentro del sistema clánico de tribus y de familias extendidas. Lo que llega con la conquista castellana, en nuestro caso, o la aragonesa en Valencia, es un sistema completamente distinto, en el que lo que establece un sistema personal centrado en la renta y en el pago de rentas. Pueden ser grandes propiedades o pequeñas, pero centrado en la renta. O sea, que los reyes lo que hacen que el sistema que ya existía en Castilla, ¿no?, lo hace que lo exportan, lo trasladan a las tierras que van conquistando. Efectivamente. Y antes de meternos de lleno, Antonio, una pregunta. El otro día me decía Clemente, hablando no sé de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de los cementerios de Écija, pero también hablamos de, como hablamos de todas las cosas. Yo no sabía, dice, claro, Morón de la Frontera porque era la frontera, Arco de la Frontera porque era la frontera. Y he escuchado a varias veces, y tú lo has referenciado también aquí ahora mismo en la conversación, que Écija era frontera. ¿Cómo es que no se le puso Écija de la Frontera? Y tú dirás, Rafael, yo qué sé, me vas a preguntar tú eso ahora. Plantea eso. O es que no era frontera, a lo mejor estábamos... Buena pregunta. Yo creo que es una pregunta que no me había planteado. Vale, quizá porque ya era una ciudad suficientemente importante, no tenía que tener un refuerzo de nombre. Luego, en segundo lugar, seguramente porque técnicamente la frontera estaba a partir de Estepa, en el momento de la conquista. Claro. Pero lo que sí que sabemos es que Écija era considerada cabeza de frontera, en el sentido que desde aquí se organizaba el esfuerzo de cada vez. Sabemos que a partir del siglo XIII se establece un sistema de racias, de ataques. Normalmente lo que hacía era robar ganado, intentar robar personas para obtener normalmente rescates, pero sobre todo para robar ganado y para dañar al enemigo. Entonces, cada primavera y cada verano, el reino nazarí habitualmente entraba en el territorio de Castilla o viceversa, los reyes de Castilla entraban en territorio nazarí. Entonces, en esos momentos no sabemos siempre que hay y es continuo, el siglo XIII y el XIV es continuo los movimientos militares y siempre Écija es la ciudad. Écija es una ciudad de realengo,
no lo hayamos dicho, Écija no se entrega al rey, no se la entrega a nadie. Las ciudades importantes, el rey se las queda como propiedad personal de la corona. Entonces, la ciudad no es, por ejemplo, no es el caso de Osuna. Osuna es señorío, ¿no? Osuna es una ciudad de señorío. Las ciudades importantes, en nuestro caso, por ejemplo, Écija, Córdoba, Sevilla, Carmona, esas ciudades se las reserva el rey. Y lo que hace es repartir tierras, pero la ciudad está regida por un sistema directamente dependiente de la corona, sin señores, ni nobiliarios, ni eclesiásticos intermedios. ¿Por qué? Porque es una ciudad importante. Hay que ver la importancia. Yo me estoy quedando pasmado, teniendo 65 años para 66, lo que estoy aprendiendo de todos ustedes, porque es que la verdad, el otro día también me comentó no sé quién, de que en un momento determinado se planteó, no sé en qué siglo fue, de que decía... estaba entre las 13 capitales más importantes de España en número de habitantes y de peso específico de ciudades importantes de España, hace 200 años por ahí, y además que en un momento determinado podía haber sido la 9ª provincia de Andalucía. O sea, es que, de verdad, es que tenemos que, yo siempre digo, que es que tenemos que recordar la historia para que cuando yo, en mi forma, en mi jerga de hablar y de decir, de comentar, no basada en documentación, que me estoy empapando ahora, gracias a todas las personas que me siento con ellas, como en este caso Antonio, es que decía, a lo largo de la historia, es que ha sido muy importante, Antonio. Ese tema lo he estudiado yo en concreto en relación a la época islámica, el del tamaño o la importancia de la ciudad. Esto que decías, hay documentación que te permite saber que en 1920 Écija tenía el mismo tamaño que Burgos, capital de provincia, sede obispal, o sea, estamos hablando del siglo XX, principio del siglo XX, una ciudad del mismo tamaño que una ciudad muy importante de Castilla. Yo he estudiado por el tamaño de la ciudad, una estimación que siempre es, digamos, aproximada, el tamaño de las murallas y el recinto amurallado, que Écija seguramente estaría entre las 12 o 13 ciudades más importantes de Al-Ándalus, de todo Al-Ándalus. Y por otras razones, por otros documentos, se puede saber que era una de las principales provincias durante el Emirato y el Califato de Córdoba, o sea, en el siglo 8, 9 y X, Écija era una de las primeras provincias, era capital de provincia. En el Califato, en el Emirato y el Califato de Al-Ándalus, Écija era capital de provincia y era una capital muy importante, lo sabemos por noticias que tenemos de su contribución militar, perdón, y de su contribución y por el número de personajes eruditos islámicos que se reflejan en la ciudad. Y por la aportación económica que le daría también. Obviamente era una ciudad importante. Y hay que decir que eso era seguramente, en el tiempo, cuando más nos alejamos, Écija era más importante, porque en época romana, yo siempre lo digo a todo el mundo, Écija era seguramente una de las 7 ciudades más importantes de la península ibérica, 6, 7 ciudades más importantes. Era una de las 4 sedes de conventos jurídicos romanos en la Bética, en la provincia bética romana, y por encima de esos 4 conventos jurídicos solamente podía estar Tarragona, capital de provincia, Tárraco, o Emérita Augusta, Mérida, como capital de la provincia lusitania, y entre todas las demás ciudades de importancia, Cartago Nova, Cartagena, que era una ciudad que no era capital de convento, era capital de convento jurídico, no de provincia, y que podía tener la importancia por el puerto y por la minería de cualquiera de las que hemos mencionado. Pero estamos sumando, son 4, 5, 6, 7 ciudades. Si Écija era la 7ª, la 6ª, no lo sé, pero de luego lo que yo siempre le digo a todo el mundo es que no había una ciudad romana en la península ibérica, y en la península ibérica hay probablemente más de 1000 ciudades romanas, y seguramente Écija estaba entre esas 7 ciudades más importantes, ¿no? En el propio territorio, el convento jurídico de Écija, había alrededor de 100 ciudades romanas, ¿no? Claro. Desde aquí a Granada o a Martos, a Jaén, y Écija era obviamente la ciudad más importante. Sabemos que es por la producción de aceite y por la capacidad de navegación que tenía el Genil desde aquí hasta Sevilla. Bueno, señores, tenemos que recuperar, porque es que la tenemos que recuperar, porque tenemos que hacer uno de los principales ingresos que tienen hoy muchas ciudades históricas como Écija, es el turismo. Y están no solamente en España, en Italia, en Grecia, en Alemania, en Francia. Es que y está aquí. Y no hay ni que abonarlo, ni hay que regarlo, simplemente conservarlo, mimarlo y cuidarlo como está este palacio cuidado y mimado y este museo como está y otro. Entonces tenemos que procurar que ese gran patrimonio que hemos heredado de nuestros antepasados,
ponerlo en valor, y conservarlo y mantenerlo y cuidarlo y mimarlo, que eso va, y tenemos que darle a nuestros hijos, nietos y bisnietos esa herencia, para que después cuando hablen digan, pues mira, a finales del siglo XX, principio del siglo XXI, se preocuparon y tal, igual que se ha hecho con los descalzos, bueno, que hay una serie de edificios antiguos que están de esa forma que están, y nos tenemos que poner las pilas, Pasa igual que yo digo, Antonio, siempre, tenemos una tierra muy fértil, porque yo cuando era joven, Antonio, recuerdo todo el tema del Genil, las huertas que había ahí, que venían a la Plaza Bastos. Ahí, ahora se habla mucho del tema del cultivo ecológico, pero es que hace 50 años tú te comías una sandía y unos melones y unos huevos y eso está ahí. Y yo siempre digo que si el sector empresarial agrícola transformara los productos de la huerta del Genil, aquí, igual que en el Ejido se ha hecho con los plásticos y tal, o sea, decía, estoy convencido, la comarca de Écija, y Écija, por supuesto, sería la despensa de toda Europa de la fruta, seguro, convencido. Pero ahora hace falta industrializar el campo. Las huertas seguramente Entonces, fueron... me he explicado. Perfectamente. Y las huertas seguramente fueron uno de los principales recursos que el rey concedió en el repartimiento de Écija, aunque precisamente esta parte del repartimiento no se ha conservado, pero lo sabemos indirectamente, que las huertas seguramente eran uno de los principales, probablemente las cosas más valiosas que podía repartir el rey, porque eran famosas ya desde época islámica y porque tenemos la suerte de tener un río que tiene un régimen de aguas que es muy raro encontrar en la península ibérica. Es un río que tiene agua en verano como consecuencia del deshielo de Sierra Nevada y que tiene caudal suficiente para mover molinos, para mover norias de regadío o para mover batanes para trabajar la lana. Así que eso hace que Écija, efectivamente, el territorio es fértil. De hecho, yo siempre digo a todo el mundo... La tierra negra de San Antonio. Que los que venimos de fuera, a nosotros lo que más nos sorprende es encontrar que el término de Écija, que no lo hemos dicho, pero sigue siendo el 7º octavo más grande de España, el término municipal de Écija. Fuente, Luisiana, Campillo y Cañada, ¿no? Sí, incluso sin esos términos, que los ha perdido a finales del 18, Écija es el 7º octavo, me parece, término municipal más grande de España hoy día. Y ese término no solamente es que es muy grande, sino que está en un 99% cultivado, que es una cosa que yo he trabajado mucho en arqueología, en prospección arqueológica, he pateado mucho, alguna zona de Andalucía, pero sobre todo muchas zonas de Castilla y de León, y es increíble encontrarte un territorio que esté en el 99% cultivado. ¿Por qué? Porque es tierra buena, es tierra... Es que no hay montes, que no hay monte, no hay baldíos, no hay zonas perdidas para el cultivo. Regadío también. Es una cosa increíble, la verdad. Yo no creo que haya muchos términos municipales en España como el de Écija, en el que están hasta ese punto. O sea, que lo que te he manifestado y le he manifestado todo, que si el empresario agrícola le diera por industrializar este territorio, aquí habría puesto de trabajo por un tubo. Vamos, estoy convencido. Ya es un tema que el tema económico, empresarial. Sí que sé, por ejemplo, que el aceite de Écija puede tener más rendimiento del que tiene porque seguíamos hace poco exportando a granel a Italia, cuando aquí tenemos una producción de aceite que yo soy el principal defensor y exportador, yo soy un exportador del aceite de Écija. Creo que la relación de calidad-precio que tiene el aceite de Écija es increíble, pero todavía hace poco tiempo se seguía vendiendo a granel para que otros lo embotellen y lo etiqueten. Bueno, vamos a meter ya de lleno en el tema que dirá Antonio, bueno, a ver si nos vamos a hablar de todo y nos vamos a hablar del repartimiento, que ya hemos hablado del repartimiento, pero ya en profundidad, con fechas, datos, cuándo empieza, que no sé si eso tiene su finalización y después ya empieza el tema de otra forma, como ahora están los registros ya de la propiedad y los registros tal, no lo sé si eso viene, ahora él no lo... Viene al caso y... Esto es el primer registro de propiedad que tenemos de Écija. Así de claro es. Y de hecho hace poco he conocido ya familias que me dicen que están en el repartimiento, sus nombres están, y efectivamente lo he comprobado, que están en el repartimiento. Hay familias en Écija que todavía derivan y tienen tierras donde se les concedió el reparto. Pero está claro que lo que se pretendió no funcionó. Es una de las cosas interesantes del repartimiento. Insisto, no tenemos el repartimiento completo, pero sí que podemos saber que lo que pretendía la corona Alfonso X, que fue el rey que hizo el repartimiento, que era crear una red de aldeas en torno a la ciudad de Écija, eso no funcionó porque
en las 32 aldeas que aparecen citadas en el repartiendo, ninguna es una aldea hoy en día. Eso es la principal. Si tenemos que resumir, lo que se pretendía y lo que se consiguió, fracasó por completo. Esa red de aldeas a más de 5,5 kilómetros, que es el término de la legua, que ahora hablaremos de él, pues fracasó. ¿Por qué fracasó? Pues porque el siglo XIII fue un siglo, la segunda mitad del XIII fue todavía más complicada en lo militar y en el desarrollo, en los conflictos, de lo que había sido la primera mitad. Probablemente también porque esos señores a los que se les concedieron las aldeas, muchos de ellos no tuvieron, digamos, una eficacia en el poblamiento de sus respectivas donadíos, de las tierras que le habían entregado. Probablemente mucha gente también se fue buscando otras mejores condiciones porque la conquista castellana seguía avanzando y en otros sitios a lo mejor ofrecían mejores condiciones de las que estaban ofreciendo aquí. La realidad es que ese sistema no prosperó y Écija sigue estando muy lejos de las siguientes aldeas conocidas. Es otra característica que tiene el término de Écija, en la zona en la que estamos, de la Baja Andalucía, es que entre una población y otra hay 30 kilómetros. En Castilla hay 4. Y Antonio, eso, por ejemplo, Villanueva del Rey, San Antón, Islas Vicario, Cerro... ¿Eso viene de ahí, no? Ninguna de esas son aldeas de no, viene de ahí. repartimiento. No, es que me he acordado ahora... Son todas ellas posteriores. Las del repartimiento, como mucho, han subsistido como cortijos. Las del repartimiento. Tejada, Aventurada, tengo aquí en una lista, me tengo la chuleta, bueno, me la sé de memoria. Aventurada, Alcofría, Montomonte, la taberna de Montomonte, o de la Guarda, Merliza, La Ciguera, Puente de Silos, Salinas menores y mayores, Villargordo del Cuervo, La Fuente del Cuervo, La Cabeza de la Harina, Los Algarbes del Camino de Osuna. Por ejemplo, es uno de los que se han conservado como cortijos. Villar de Fornos, Palomares o Palomarejos, La Bastida de Don Nuño, que ahora sería el cortijo del Nuño, Aldea de Arenales, Villar de los Siglos, Frías o Frailes, el Almarjar, Baños, la Monclova, que es donde está el castillo actualmente, la Gran Albuera, Mochales, Torregil, Santa María. Todas esas son aldeas que ninguna de ellas fue aldea, funcionó como aldea. En algún caso hay un cortijo que es otra cosa distinta. ¿No? Bueno, pues documenten usted, don Antonio, con esa sapiencia y esa experiencia y ese don que tiene usted de pedagogía, de lo que hemos hecho ya, las pinceladas que hemos hecho, pero empezando desde el punto A al punto B. Bueno, pues vamos a ver qué es el libro de repartimiento. En concreto, el libro de repartimiento es el documento más antiguo del archivo histórico municipal, aunque esto tiene un truco, porque lo que tenemos es una copia hecha en 1496, de una copia anterior hecha en 1302 o 22, no me acuerdo, al principio del siglo XIV, del documento original cuya fecha es discutible, pero que en mi propuesta sería en 1264. En fin, tenemos una buena copia, con defectos seguramente, como todas las copias, pero una copia de final del siglo XV, de un documento del siglo XIII, del 1260 y algo, que sería el primer documento desde la conquista, el primer documento conservado desde la conquista de Écija. Y ese libro del repartimiento no es en realidad el libro completo del repartimiento, porque solamente se enuncia en la copia que nos ha conservado, se enuncia el repartimiento de la ciudad desde un edificio que estaría más o menos situado cerca de donde está actualmente Comisiones Obreras, en la mezquita de Don Nuño, de ese punto, a modo de cruz, porque todo el repartimiento se hace con una simbología cristiana que justifica, digamos, la conquista a unos pobladores anteriores. Tenemos el enunciado de que la ciudad se reparte a modo de cruz en 4 collaciones, en 4 parroquias, diríamos hoy en día, que son las 4 parroquias originales de Écija: Santa Cruz, San Juan, Santa Bárbara y Santa María, que probablemente fueron mezquitas, aunque el repartimiento no lo menciona. Y a partir de ahí tenemos un salto en el que tenemos el reparto de lo que se llamaba en la Edad Media al exterior del término de la legua o del ruedo de la villa. Una legua es una medida castellana antigua de longitud, que son 5,5 kilómetros, un poco más de 5,5 kilómetros. Entonces, lo que nosotros tenemos en realidad, aparte de ese enunciado de que la ciudad se divide a modo de cruz, es que el término municipal, digamos, el término del concejo, que en realidad es el término histórico desde época musulmana. De hecho, lo que hacen los repartidores es, aparte de repartir, amojonar
volver a recorrer los términos que estaban medio perdidos con los moros sabidores que todavía quedaban en el momento del repartimiento para recuperar el territorio histórico de la ciudad musulmana. Recuperarlo, separarlo de los concejos limítrofes, el caso nuestro, Córdoba, Carmona, etcétera, y repartirlo. Pero solamente tenemos conservado las aldeas que se hacían fuera del término de la legua, de los 5,5 kilómetros del término de la legua. No sabemos el reparto urbano, no lo tenemos, más que enunciado que se hizo a modo de cruz, y no tenemos el reparto de los territorios más próximos, los que están en un radio de 5,5 kilómetros en torno a Écija, donde están las huertas, por ejemplo. ¿Y los que hacían eso que se llamaban repartidores, has dicho tú? Repartidores y demás. Y eso tenían, lógicamente, el poder que le daba el rey para... Claro. Pero al final decidía el rey, ¿no? Digamos, el rey delegaba en una serie de personajes, en un tenente de la villa, que era el gobernador militar, digamos, y a su vez en escribanos, que sean, digamos, el secretario municipal, el equivalente, el personaje, digamos, oficiales de la organización municipal, concejil es el término, porque en esa época lo que ahora llamamos ayuntamiento se llama concejo, y lo que están haciendo es delimitar el territorio de ese concejo y repartirlo, y tenemos conservado el reparto de 32 aldeas que se están haciendo fuera del término de la legua, o sea, entre los 5,5 kilómetros y el límite del... Eso es lo que hemos conservado, o sea que es un repartimiento incompleto, pero con todo y con eso es muy importante porque no hay muchos más conservados en Andalucía, y porque de ahí tenemos una información, por ejemplo, del modelo de territorial que se quería imponer, que ya hemos dicho que fracasó, porque esas 32 aldeas, ninguna de ellas subsistió, o sea, todas desaparecieron, y algunas de ellas han subsistido como cortijos. ¿Y ese repartimiento, estas personas, estos repartidores, lo hacían al azar, lo hacían influenciados, lo hacían por indicación de la corte, del rey? ¿Eso como...? ¿Hay datos de eso? Hay unas normas muy claras. ¿O eran a capricho de ellos? De, bueno, pues este para fulano, este para cetano. Hay unas normas muy claras, no sabemos exactamente todos los criterios, obviamente. No sabemos hasta qué punto las mejores tierras... Probablemente lo que nos falta es importante porque es la parte más cercana a la villa, a Écija, que es donde están, por ejemplo, las huertas, que son probablemente la parte más importante económicamente, pues son de donde más rentas se extraen. De las huertas y de las zonas regadas donde se cultivaba algodón, la seda incluso, y los productos de huerta. Lo que sí que vemos es que hay unos criterios de cuánto se le da a cada uno. Entonces, por ejemplo, la unidad de medida de tierra de labor, de tierra de secano, es la yugada. ¿Vale? La yugada, que viene de yugo, viene en origen de la medida romana, la yúgera, las yúgera, que son una medida romana, que es en orígenes el terreno que pueda arar una yunta de bueyes en un día. Entonces no es una unidad fija porque depende de la calidad de la tierra, depende de la zona, si está inclinado, depende de la pendiente, depende de un montón de cosas, pero digamos, de ahí deriva. Igual que la fanega depende del sitio también, igual las tareas son 10.000 metros, pero la fanega en un lado son 6.000 metros, en otro lado... O sea, ese es uno de los problemas de repartimiento, pero en el repartimiento sí que sabemos que no es una medida fija, la yugada, pero sabemos las sogas. Y la soga es otra medida castellana que tampoco es la misma en la soga de Córdoba que la soga de Écija, pero la soga sí que tenemos una equivalencia. Entonces sabemos hasta qué la medida en sogas que tiene la yugada, y podemos hacer las sogas cuadradas, o sea, haciendo equivalencia las hectáreas o los metros cuadrados en la actualidad. Entonces lo que sí que vemos es una cosa clara, es que a los peones, digamos, a la gente que no tiene ningún privilegio de nobleza, que no son caballeros, se les regalan, se les donan 2 yugadas. A los caballeros ciudadanos, que son la baja nobleza, se les dan 4 yugadas de labor. Y a los caballeros hidalgos, o sea, a la alta nobleza y a los personajes de la corte, se les dan 8 yugadas. En los mejores sitios. Y probablemente en los mejores, sí. Es decir, que hay un criterio, eso se ve, o sea, 2 yugadas, porque en un peón, una persona cualquiera a la que se la quiere asentar en ese territorio, normalmente, como si es un peón, porque va a vivir si no él directamente, su familia y los sirvientes que pueda llegar, va a vivir de ese territorio. Está claro que los caballeros ellos nunca van a trabajar directamente en la tierra, pero sí que vemos esa diferencia. Y luego también vemos en el repartimiento de esas aldeas como a la reina o a personajes importantes de la corte se le dan 20, 40 yugadas, o sea, unas extensiones mucho mayores. Entonces sí que vemos que hay un criterio, y es individuos del común 2 yugadas,
caballeros de la baja nobleza 4, caballeros hidalgos de la alta nobleza 8 yugadas. Luego también está otra medida que es la aranzada, que todavía se ha conservado en algunas zonas de la Corona de Castilla, que es una medida distinta. El sistema para medir la tierra no era igual en el secano, que se medía en yugadas, que en la viña y en las huertas, que se medían por aranzadas. En esa fecha existían ya los duques, los condes, los marqueses, y eso no, eso es posterior. Digo porque... Existían, pero no, la virtualidad del sistema de conde, marqués y demás se establece a partir de la Baja Edad Media. Aquí estamos todavía hablando del siglo, de mediados del siglo XIII, en el que aquí se habla de infantes, se habla de la propia reina y se habla de personajes de la corte, pero no hay ningún marqués ni ningún conde en el repartimiento en el que se haya conservado, desde luego. No, porque como se habla, tú sabes hoy, que si las tierras estas, la duquesa de Alba tiene tanto, el marqués o el conde del infantado tiene tanto, los marqueses de Peñaflor, eso serían que comprarían tierra de todos estos anteriores, reunirían, ¿no? Por todos los procedimientos, por compra, por expropiación, por herencia, además sí, así se forman los marquesados, como en nuestro caso. Porque después del repartimiento no ha habido una segunda revolución que se hayan repartido las tierras, desde 1200 hasta después, ¿no? Desde 1200 hasta 1868, que fue la Revolución Burguesa, no ha habido reparto. Lo que sí que ha habido es agrupación. ¿Y lo que es lo que tenemos? Pues los grandes latifundios, las grandes propiedades que tenemos. Pero esos ya serían comprados, que no serían repartidos, ni nada de eso. Por compra, por expolio en muchas ocasiones, por reunión de herencias y demás, hasta crear lo que caracteriza a la Baja Andalucía, que es no una red de pequeñas aldeas a 5,5 kilómetros de Écija, sino unos grandes cortijos, propiedad de grandes familias, en muchos casos, o de la iglesia, que en principio el repartimiento no lo están. Al menos en esa zona de las 32. La iglesia no. No, es curioso, Eso pero te iba a preguntar. Es curioso, pero no, hay un personaje, un arzobispo, el hermano del arzobispo de Toledo, hay un personaje, hay algún, pero son propiedades pequeñas. No hay nada a las órdenes militares, en el caso de Écija. Claro, no sabemos lo que pasó, porque no está conservado en el término de la legua, o sea, en esos 5 primeros kilómetros y medio en torno a la ciudad, porque no se ha conservado. Pero luego, en las aldeas al exterior, no, lo que son grandes personajes, pero no grandes instituciones. Y por lo que tú sabes, y ahora retomamos otra vez el repartimiento de Écija, como también había repartimiento, según te escuchaba, en Sevilla, en Jerez y tal, ahí tampoco la iglesia... En Jerez, por ejemplo, sí que las órdenes militares tienen más... Curioso eso, ¿verdad? Teniendo Écija la carga religiosa que tiene tan grande. Sí. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, muchos de esos territorios acabaron en manos de conventos de Écija, de grandes nobles, desde luego, pero muchos en manos de conventos, y algunos... Sabemos que en la ciudad sí que debe haber algún reparto a la Orden de Santiago, alguna otra orden militar, pero no debió ser gran cosa. Y sí que tenemos noticias que a partir de ese momento se hacen concesiones a órdenes militares, Alcántara y demás. Y según parece ser, por los escritos, por lo que tú acabas de decirnos, sobre 1240, 1260 y tal, ese repartimiento, Antonio, que los repartidores, y valga la redundancia, se ponen a hacerlo, ¿eso tarda 20 años, 40, 50, 100 años? ¿Eso está datado? ¿Hay documentos al respecto? ¿O eso empiezan y está cine 10 hasta siglos? Yo creo que este es uno de los el meollo de la cuestión de algo que estoy poniendo encima de la mesa que no, eso pues me dice Rafael. No, el repartimiento se hace muy rápido, muy rápido, es decir, cuestión de semanas seguramente. ¿Sí? Lo que ocurre es que en Écija la cosa se complica porque en el momento del repartimiento, justo, en mi opinión, muy poco después del momento del repartimiento, estalla lo que se llama la revuelta o la rebelión mudéjar, y es los musulmanes que habían permanecido en la Baja Andalucía, en el Reino de Sevilla, en la zona de Córdoba, en la zona de Écija, se rebelan en parte, probablemente porque las condiciones se estaban incumpliendo, como hemos dicho antes, Écija seguramente no cayó por una conquista militar, sino que se entregó voluntariamente al rey Fernando III. Pues el sistema era un sistema que se llamaba de pleitos o pleitesías, se pactaba y de esa forma se conseguía que se respetaran los derechos, que se respetara que la población pudiera seguir viviendo, que pudiera seguir teniendo su mezquita, etcétera. Pero
durante los 20 años siguientes se vio que eso no se respetaba de una forma estricta. Pero esas personas, perdona, no cogerían tierra. No, desde luego que no. Desde luego por mucho poder económico que tuvieran. Desde luego que no. Como mucho se respetarían sus propiedades, que seguramente se les respetó al principio de la conquista. Pero el reparto de Écija hemos dicho que se hace 20 años después, 20 y pico años después de la conquista. Pero además le pasa una cosa sucesiva, y es que justo cuando se hace, sucede un momento de rebelión grave en toda la zona de Andalucía, porque los mudéjares, primero, como decía, porque no se cumplen los pactos, y segundo, porque el heredero del poder almohade en África, que es el reino meriní, que domina, por ejemplo, Algeciras, pacta con el rey de Granada, con el rey nazarí de Granada, una posible intervención, una intervención efectiva contra los castellanos, y pactan en secreto con muchas comunidades musulmanas que se unan a ese conflicto para enfrentarse al rey ya Alfonso X de Castilla y de León. Entonces, en ese momento, justo hay una conflictividad seria en la que ahora sabemos que Écija tiene parte importante, que la población de Écija, los mudéjares es el término que utilizamos para los musulmanes que permanecen bajo dominio cristiano o castellano en nuestro caso, se rebelan. Entonces, seguramente ya desde el principio no se pudo ejecutar ese repartimiento porque hubo un conflicto que duró 6 meses en el caso de Écija. Y lo que sucede es que cuando termina el conflicto, sabemos ahora por una documentación que se está publicando musulmana que aquí hubo una represalia bastante grave, se dio masacrar a la población musulmana. Entonces, probablemente lo que sucedía es primero que había más territorio a repartir, porque musulmanes que habían conservado sus tierras las perdieron porque los huyeron o los mataron a muchos de ellos. O sea, que hay un segundo repartimiento. Y seguramente hay un segundo repartimiento del que no tendremos, habría un repartimiento del que no tenemos constancia. Pero aparte tenemos constancia de una cosa que mencionaba hace un momentito, es que a partir de ese momento tenemos 150 años en los que en el entorno de Écija se están produciendo anualmente no avances porque Écija nunca se perdió, pero ataques, racias de los musulmanes y racia de los castellanos, y eso significa que el que no esté a una distancia cercana de las murallas tenía serios problemas para subsistir, porque esos ataques, como decía, básicamente se hacía daño al enemigo, tanto los castellanos a los nazaríes, a los granadinos, como los granadinos a los castellanos. Y lo que se hacía era robar ganado, lo más importante, robar cabezas de ganado de todo tipo, intentar secuestrar personas para pedir rescates, y una cosa que lo dicen siempre todas las fuentes, talar los montes. O sea, si uno tenía viñas, llegaba el enemigo y le talaba todos los árboles o para hacer daño directamente. Es decir, y entonces, obviamente, las condiciones para vivir en la segunda mitad del siglo XIII o en el siglo XIV en el campo fueron muy difíciles. Muy difíciles. Aunque Écija estuvo sitiada, estuvo justo en este momento del principio un poco después de la conquista, pero nunca llegó a estar en riesgo directo, pero salvo con la revuelta mudéjar, que ahí sabemos que se rebeló la población entera, hubo que volver a someter la ciudad, porque la población se rebeló dentro de la ciudad, dentro del Alcázar, o sea, y sabemos, obviamente, la represalia fue bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión o cuál es el resultado de todo esto? Pues precisamente que ese intento de la corona de haber creado una red de aldeas en torno a la ciudad no fructificó, y lo que sucedió es que esas propiedades se fueron seguramente acumulando, concentrando en pocas manos de lo que sería la baja nobleza o la alta nobleza, y que llevaría en el siglo XVI, XVII, XVIII a la gran propiedad, que es una de las circunstancias que tenemos en nuestra zona. Es decir, grandes propietarios, absentistas, nobles o conventos que tienen ya no aldeas, sino cortijos en propiedad, ¿no? Pero no una verdadera red de aldeas, porque aquí tenemos las aldeas más próximas son Cañada Rosal, la Luisiana o la Carlota, que son creación de Carlos III, pero hasta 1700, hasta finales del siglo XVIII, si uno iba por camino de aquí, la población siguiente era Carmona en dirección Sevilla, o Córdoba en dirección Córdoba, o Osuna hacia el sur. Es decir, que y Cortijos, los que se hubieran podido ir poblando en la Baja Edad Media, pero que no había ninguna aldea. Entonces tenemos grandes ciudades a 30 y pico kilómetros unas de otras,
pero esa red de aldeas no. Y por ejemplo, las que tenemos en Écija, que mencionabas antes, Villanueva del Rey, Isla Redonda, son poblaciones que se crearon después, en la muy baja Edad Media o en la época moderna. O sea que está todo muy, muy concentrado en torno a la población de Écija. Antonio, el repartimiento que nos has expuesto tú de las tierras y demás, ¿también entra dentro del casco écijano? O sea, las casas, los palacios no existían, ¿no? O no existían palacios, ¿no? Vamos, existían, seguramente sabemos que existían casas, digamos, de mayor rango de musulmanas, que muchas veces, por ejemplo, sabemos ahora, suponemos que el palacio el actual convento de las Teresas era una casa, un palacio bajo medieval, que probablemente es la unión de dos casas importantes de época musulmana. Pero palacios como tal se empezarían seguramente a construir a partir de este momento, porque sí que sabemos en general que los castellanos las casas que encuentran les parecen pequeñas y normalmente las amplían, reúnen varias casas y ya no digamos si uno es un caballero hidalgo o un caballero que quiere algo parecido a lo que llamamos palacio, ¿no? Y entonces sí que sabemos que el reparto se hizo, pero no se ha conservado esa parte del repartimiento. Sabemos que se hizo a la manera de cruz, como decía antes, desde una torre de una mezquita que estaba en la bodega de Don Nuño, que debe estar en la zona está cerca de las carnicerías musulmanas y posiblemente de lo que luego fueron las carnicerías, que es el edificio actualmente de Comisiones Obreras, y sabemos que se divide la ciudad y nos dicen los términos, nos dice que, por ejemplo, la calle que ahora mismo es el eje norte-sur, que va por Mas y Prat y que termina en lo que sería la puerta que daría hacia Palma, digamos en Puerta de Palma, ese eje es uno de los límites de la collación de Santa Cruz. Luego hay otra collación de San Juan, otra collación de Santa Bárbara y una collación de Santa María. Entonces se nos dice y se nos da la calle que va siguiendo la muralla hasta una torre quebrada que hay en Puerta de Osuna. Nos dice que hay una torre quebrada en Puerta Osuna, o una escalera que hay en una torre que probablemente es una de las torres albarranas de Merinos o las que tenemos. O sea, que hay incluso toponimia, habla de calles que ya han cambiado de nombre, la calle de los Baños del Rey, calle, etcétera, pero hay puertas de la muralla que se citan en su momento, pero podemos reconocer perfectamente los límites de las collaciones, que son las parroquias medievales, que son la unidad, digamos, territorial, o sea, de empadronamiento de la población, son las parroquias. Pero no se ha conservado el texto del reparto de a quién le dieron casas en cada una de estas collaciones. Y este reparto que hacía la corona, que hizo la corona aquellos años, eso, por lo que tú tienes conocimiento, si lo has estudiado, Antonio, ¿se ha practicado también en otras partes de Europa o simplemente eso fue idea de este rey hacer eso? Decir, bueno, como voy reconquistando, no sé si me estoy explicando perfectamente. A ver, como práctica de repartimiento hay distintas modalidades, te la puedes encontrar en la conquista de América, de la propia corona de Castilla, o la puedes encontrar en la expansión feudal de los teutones de Alemania hacia el este, a la zona de lo que es Prusia y Polonia. Hay digamos, repartos similares. Yo lo que dudo es que haya algo yo creo que la tradición histórica de dejar todo documentado es muy propia de los castellanos. Sabéis que el archivo de Indias es un modelo de archivo, o el archivo de Simancas, que es el archivo directamente de la corona, son archivos que no existen ni siquiera en Francia o en Inglaterra, es decir, que los castellanos o los hispanos en general somos muy dados a protocolizar y a crear archivos. Y yo creo que el sistema de repartimiento de esta forma, dividiendo las ciudades, dividiendo el término de la legua, que todavía se ve, lo comentamos cuando dio la charla de la Plaza del Mes, de la pieza del mes, que esa giro de las propiedades en el radio de 5 kilómetros y medio, en el caso de Écija no se ve bien en una imagen de satélite, pero en el caso de Osuna o de Marchena se ve perfectamente todavía el implante de repartimiento que se hizo en 1260 y se ve todavía. En el caso de Écija no se ve tan bien, porque la agrupación de propiedad probablemente precisamente porque no funcionó muy bien y se ha, digamos, alterado, ¿no? Pero lo que dudo es que exista algún sitio en el que esté tan protocolizado el reparto, en el sentido, como decíamos antes, la extensión que se da a un caballero bajo, a un caballero alto, o a un peón, o a una persona que se intenta que se arraigue en la población. Yo creo que esto forma parte del espíritu nuestro de
documentar y sobre todo la propiedad de documentarlo. Y es una de las características de Écija que tiene archivos de la propiedad, la contaduría de hipotecas o el registro de protocolos notariales, que son unos instrumentos increíbles, y que Écija tiene ese patrimonio oculto que son los archivos, que se conoce poco, pero en el caso de Écija es riquísimo. Y uno de ellos, el libro de partimiento, que no lo hemos dicho, pero se guarda en el archivo histórico municipal. O sea, que como investigador, historiador y arqueólogo y demás, Antonio, lo que en aquella época se hizo bien. O sea, que ha venido, no sabría al transcurrir para el tiempo, o sea que... Se hizo bien y es una ventaja para los historiadores que trabajan en el tema. La intención de la corona estaba claro que no se consiguió, porque esa red de aldeas dependientes, los historiadores medievales dicen que lo que intenta crear en la Baja Andalucía es una copia del sistema de villa y tierra que hay en Castilla, es decir, una villa importante, se ocurre Segovia o Ávila o Sepúlveda o Madrid, que tiene una serie de aldeas dependientes alrededor. Era lo que se pretendía aquí y desde luego no se consiguió. Lo que tenemos ahora, o lo que hemos heredado, es una ciudad muy grande, muy lejos de la siguiente ciudad y con ninguna o muy pocas poblaciones, que además no son las de la conquista, como hemos mencionado, Villanueva del Rey o las aldeas creadas, las poblaciones creadas con la colonización de Carlos III. Cañada ahora tiene los 250 años que celebra ahora. Sí. Pero esa idea de crear un territorio de aldeas, claro, no es lo mismo. Un cortijo, no, una aldea es una entidad distinta, es un pequeño municipio. Sí, es que hay cortijos que antiguamente, que tú lo hay cortijos muy grandes que parecían ciudades pequeñas. Hay cortijos muy grandes, pero hay cortijos muy grandes, pero un cortijo es una propiedad privada individual, claro, o sea, no es una aldea. Y seguramente lo que quería, hombre, probablemente es una opción. La segunda opción es tener el territorio poblado, aunque sea con cortijos. Pero lo que quería Alfonso X no era eso. Lo que quería era crear pequeñas aldeas a una distancia mucho más corta, que de luego no existen. Insisto, es una cosa que a los que venimos de fuera es lo que más nos llama la atención. Sí, o sea, pero no existe por lo que tú has dicho antes, porque estamos en conflicto permanente, ¿no? Y porque está desamparado. Y porque seguramente las condiciones, no solamente ya por el clima militar y bélico que había, sino porque probablemente las condiciones que los señores, estos grandes señores de la corte o tenentes de Écija, que recibieron extensiones medianamente grandes, estos señores no consiguieron fijar a una población a esos territorios, probablemente porque no ofrecían buenas condiciones. Entonces, ¿qué sucedía? Que la corona de Castilla seguía avanzando, seguía conquistando territorio. Entonces, si a mí, voy a irme al siglo XV, si a mí en Antequera me dan mejores condiciones que en Écija, me voy a Antequera. ¿Y qué pasa? Que esa población se va concentrando en pocas manos, que luego la van a poblar con campesinos dependientes, pero no es lo que quería tampoco el repartimiento. El repartimiento claramente quiere buscar personas libres que pueblen, o por lo menos que repueblen con otras personas libres o semilibres en los territorios, pero al final lo que acaba creándose son campesinos dependientes, porque no olvidemos eso, o sea, en el siglo XVI y XVII los campesinos no podían irse ya a cualquier sitio, ya se había terminado la reconquista, así llamada, y la libertad de movimiento, ya al revés, los señores feudales intentaban que sus siervos eran sus siervos, no podían irse, no tenían libertad de movimiento y no podían establecerse en la ciudad, porque no tenían permiso para establecerse en la ciudad. Las ciudades no daban carta de residencia a los campesinos dependientes. Entonces, obviamente, ¿a quién benefició al final? Si lo vemos en el largo plazo, desde 1264 hasta el siglo XVII, XVIII, XIX, ¿a quién benefició? A los grandes propietarios. Claro. Que concentraron grandísimas extensiones, y que un cortijo de estos tan grandes que mencionabas era a lo mejor uno de los muchos que tenía un noble, un noble como los marqueses de Namejí, ya que estamos aquí hablando en el Palacio de Namejí, o los de Peñaflor y Corte de Graena, que además tenían tierras en Granada y en Jaén. O el del Duque del Infantado, ¿no? El de la Monclova, ¿no? Que eso es grandísimo, ¿no? Y obviamente en la Monclova no se repartieron tierras, pero al final acabaron en manos de un noble, ¿no? O de un gran. Y después de la revolución burguesa de 1868, no necesariamente un noble, sino un gran propietario, que puede ser una persona
sin orígenes nobiliarios, pero que concentraba por riqueza, concentraba enormes tensiones de propiedad, los latifundios que han caracterizado nuestra zona, ¿no? O sea, el intento de crear una pequeña y mediana propiedad no funcionó. Se creó, al final, en el largo plazo, una gran propiedad. Me estoy yo acordando, Antonio, pegando un salto que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, o sí. Yo he escuchado hablar a personas de que los reyes católicos repartieron parte del territorio de Andalucía a los capitanes, a los que participaron en la conquista de América. Pero claro, si ya estaba el repartimiento hecho, es que me estoy haciendo ahora, me voy a hacer una empanada mental. Si ya estaba el repartimiento hecho, ¿cómo ahora los reyes católicos le asignan a unos capitanes, a unos militares el territorio ese si ya estaba repartido? Escúchame, ¿sabes por dónde voy, no? Sí. Es así, y hay una, pero se produjo eso en los reyes católicos. El sistema funcionaba de una forma parecida. Pero repartieron los reyes católicos. Pero claro, es que la conquista castellana del Andaluz no se paró en Écija. Durante el siglo XIII, XIV y sobre todo el final del XIV y el siglo XV se conquistó por completo el Reino de Granada. Estamos hablando de todo. Y entonces, claro, había tierras que repartir. Que todavía, además, o sea, que se conquistó una ciudad tan importante como Málaga, Almería. Estaba repartido ya como ahora. Y ahí sí que empiezan, no se solapa. Ahí sí que ya hay más protagonismo de las órdenes militares, sí. Y hay protagonismo también de grandes señores, y también hay los primeros duques y condes y marqueses. Ahí obtienen tierras. Y obviamente los primeros que reciben tierras en donadío por los reyes son los capitanes de... Te agradecemos la aclaración, pero claro, yo digo, ¿cómo se va a solapar eso? Y la habrá pensado más de uno escuchando de su casa. ¿Cómo se va a solapar? No, y es que quedaba todavía mucho territorio que repartir. A partir durante la segunda mitad del siglo XIII y principio del XIV, la frontera se queda muy fijada en la zona en la que estamos, pero a partir del siglo XIV ya es una continua reducción del reino nazarí por el norte, por el sur, por el este, se va construyendo, al final acaba siendo Málaga y Granada, y al final solo Granada, y al final nada. O sea, pero que después de los reyes católicos ya no hay más reparto. Ya se ha cerrado, efectivamente. Sí, se puede llamar reparto eso. Sí. No lo sé si los reyes católicos se puede llamar reparto o tiene otro nombre. Los repartimientos que tenemos con ese nombre son anteriores, pero el sistema, digamos que funcionaba. Y está claro que eso supone que ya no se pueden ampliar las tierras. Por eso parte de la baja nobleza y de la que no es baja nobleza encuentra algún sistema parecido en América. Ya. Y porque obviamente la expansión territorial, los grandes propietarios no quieren dividir sus tierras, entonces hay que buscar nuevos territorios, y aquí, digamos, la válvula de presión de Castilla es América, a partir de justo a partir de que termina la conquista de Granada. Antonio, de todo lo que hemos charlado y que hemos aprendido, y que te agradezco y te agradecemos enormemente, porque yo hoy me voy ya sabiendo, tú ves, ya a partir de hoy ya sé lo que es el libro de repartimiento, además muy bien dicho, muy bien explicado, y se me queda en el disco duro grabado, ese no se me olvida. Y a muchos de los que no, bueno, a casi todos los que nos están escuchando, a los que lo sabían ya, pues claro, eso les refrescará o les recordará. Algo interesante, importante, que se nos haya quedado en el tintero, que creas tú que no he puesto yo encima de la mesa, y que creas tú que debemos de conocer del repartimiento. Tantas cosas. Se me ocurre, por ejemplo, que antes estaba hablando de las yugadas y las tensiones, y hay que decir que el repartimiento, al menos en lo que se ha conservado, que es el término, fuera del término de la legua, no es un mal repartimiento en términos de extensión de terreno, porque si comparamos, tampoco es uniforme, y las medidas, como siempre, la yugada, lo que hemos dicho, la yugada no es una medida estricta porque no depende de la calidad de la tierra, de la pendiente y demás. Pero, por ejemplo, la extensión que recibía un colono aquí, a los más bajos, un poblador nuevo de los peones, era más que la que recibía un colono romano cuando la creación de la colonia romana de Écija, si la comparamos, ¿no? Entonces, obviamente, hay muchas razones que tienen que explicar por qué
un reparto que en principio no parecía un mal reparto, no funcionó y desde luego lo que acabó beneficiando en el largo plazo, como decíamos antes, es a la gran nobleza, ¿no? A la gran propiedad. Es interesante y eso explica también un poco la personalidad, la fisionomía del paisaje que tenemos en nuestra zona. Yo creo que es interesante. Y sobre todo, como yo digo siempre, esto nos ayuda a entender la historia y el espacio en el que vivimos. O sea, cuando uno recorre, y animo a todo el mundo a que a partir de ahora lo haga, cuando va en coche se dé cuenta de que esa red de aldeas desapareció y al final lo que se generó es una red, eso sí, muy amplia de cortijos, pero que eran otro tipo de... Y que están desapareciendo. Y que también están desapareciendo. Desgraciadamente, igual que las norias y demás. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por tu amable charla, conversación que nos ha dado, y nos vamos pues bastante enterados de lo que es el repartimiento y de la conversación de algunos temas que hemos tocado. Y ya que estamos en el museo y estamos con el director del museo, de este pedazo de gran museo, es que me estoy acordando ahora porque cuando estaba hablando con los del teatro me decía José Diego que el teatro está muy bien y es un teatro muy importante y tal. Dice, pero que decía, porque el escenario es el escenario, dice, pero que decía que hay otro teatro más grande, me decía José Diego, así de expresivo y tal, ¿no? Tú sabes que es el coordinador ahora de José Diego Ramírez. Y José Diego, un saludo. Ahora mismo el palacio, con la dimensión que tiene y con tu experiencia de tus 20 años ya y todo lo que hay, está colmatado a un 80, un 90, un 60, es decir, cabe mucho más salas, o en un futuro se nos va a quedar chico y vamos a tener que tener museos repartidos por la ciudad en algunos palacios. ¿Me he explicado? Perfectamente. Yo creo que no hay museo en el mundo que te diga que nos ha quedado chico. Es decir, que los problemas que podemos tener nosotros los tiene el British Museum o los tiene el Prado o el Louvre, que querrían tener más espacio y demás. Dicho esto, el Museo de Écija todavía no está terminado el proyecto museográfico que tiene previsto, que remonta al siglo XXI y de hecho todavía falta una pequeñísima parte, que es justo la que colinda con la biblioteca, que todavía hay que rehabilitar. Hay que hacer obra, meter suelos, forjados, instalaciones y demás. Y de lo que colinda con eso, hay una parte grande que ya está rehabilitada, pero que no está musealizada. Ahora mismo tenemos pedida una subvención que nos permitiría hacer más salas de la Edad Media y una sala de la Edad Moderna aquí en la planta alta del museo, que es acercarnos, digamos, un poquito a esa idea de llegar al siglo XXI. Claro, el avance de esto depende básicamente de las subvenciones que vayan llegando, porque ahora mismo los presupuestos municipales de aquí y de cualquier sitio están muy limitados por la crisis y las consecuencias de la crisis. Lo que sí que es cierto es que cuando se hizo el primer anteproyecto de museo, la comisión que promovió este museo, que como sabéis eran la mayoría maestros, profesores, algún artista, Rafael Armenta, Fernando Luna, muchísima gente más que participaron en este proyecto. Ellos lo veían como un museo total, en el que habría secciones de bellas artes, secciones de etnología y costumbres, tradiciones populares, etcétera. Eso ya desde hace mucho tiempo nos dimos cuenta que había que limitarlo, porque solamente en la propia sección de historia y arqueología nos daba para llenar el museo y más, ¿no? Así que sí, yo estoy convencido, y se lo digo siempre cuando vienen grupos de institutos, estudiantes en general, que de Écija, que probablemente dentro de 50 años en Écija habrá no un museo histórico municipal, sino uno de museo municipal, un museo de bellas artes, un museo de tradiciones populares y un museo de, si me apura, del barroco o de lo que sea. Que, como decíamos al principio, como decías tú, muy bien dicho, otros sitios, nosotros hemos tenido la suerte de que nos ha correspondido un legado histórico y una ciudad patrimonial, y eso es una riqueza que es una riqueza en términos genéricos, pero es una riqueza en términos económicos. A otros sitios les ha tocado una playa, a otros sitios les ha tocado una pista de esquí, una nieve, una sierra con nieve. A Écija le ha tocado lo que le ha tocado. A Écija le ha tocado un patrimonio histórico único y que además pues es una fuente de riqueza directa.
Y mucha gente ya lo sabe, pero no todo el mundo lo sabe y no todo el mundo actúa en consecuencia. Pero yo le digo siempre a los estudiantes de instituto, y lo repito una vez más, creo que lo he dicho, que una buena parte de ellos que ahora están estudiando van a vivir de alguna forma del patrimonio histórico. No significa que sean historiadores, arqueólogos o restauradores. Pueden ser conductores de autobuses de grupos turísticos, o pueden ser gerentes de hoteles, o pueden ser gerentes de restaurantes, o pueden ser gerentes de actividades relacionadas con el turismo. Pero eso está claro que es un sector que todavía está infradesarrollado. Es decir, que está empezando ahora mismo a explotar el turismo. Y la suerte que nosotros tenemos es que no es una pista de nieve, que es solamente 2 o 3 meses al año. Vale. Y, bueno, sí, la playa está muy bien, la playa dura más que 3 meses al año, pero es un recurso único y que además no es estacional. Y la cuestión es, bueno, tomar conciencia, todos, y saber que a partir de ahí se invierte, porque lo que se invierte luego se recoge. Aparte de todo esto, yo de todos modos digo que aunque no hubiera esta ventaja económica, el patrimonio es una obligación nuestra conservarlo y entregárselo a nuestros descendientes, porque eso es una herencia. Pero es que encima es una fuente de riqueza, aparte de todo eso. Y es muy, muy importante que nos demos cuenta en todo, que entendamos que edificar de una forma razonable con el entorno histórico es importante, que recuperar lo que está en ruina, no permitir que se deteriore lo que ya tenemos, poner en uso, en valor, que se dice ahora, los edificios, es fundamental. Y ser conscientes, exigírselo a nuestros políticos, y darnos cuenta que eso es una inversión, que no se hace porque sí, o porque tengamos obligación, que también, sino porque además puede ser una riqueza que nos dé de comer a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sí. ¿No? Así que... Pues, yo me alegra mucho que diga, porque es lo que tú has dicho, dentro de 50 años, este servidor lógicamente ya estará por ahí arriba, y ojalá vea yo eso que estoy diciendo, porque yo es que estoy convencido. Antes, yo no soy muy estudiado en ese sentido, pero estoy convencido, un duendecillo, tú le llamas la experiencia de haberme relacionado con muchas personas, lo que sea, pero estoy convencido que Écija, si se pone las pilas fuertes, porque ahora todavía estamos en la IU en el turismo, como yo siempre digo, aquí es para que tuviéramos un parador, un hotel de 5 estrellas, 3 de 4, 3 de 3, 200 restaurantes, 100 establecimientos de souvenirs. Eso lo tengo yo claro, eso lo tengo yo aquí metido en mente. Yo lo tengo claro, lo que pasa es que no lo voy a ver, lo veré de allá arriba. Y el empresario agrícola se percata o se pone también las pilas en transformar los productos que se recogen, que hemos hablado antes de las huertas, y lo industrializa y sale de aquí envasado con la marca Asti, con la marca, como se llame, Pepino, Asti, en fin, no lo sé, eso están ahí los técnicos de marketing. Si esas dos patas, turismo y agricultura ecológica e industrializada, funcionan, yo no digo ningún disparate que aquí pueda haber dentro de 50 años 80 o 100.000 personas. Perfectamente. Ahora, tenemos que decir, vamos a hacerlo. Yo estoy convencido e ilusionado, aunque yo no lo vea. Se empieza por las cosas creyéndotelas. Y yo creo que hablamos mucho de la importancia patrimonial y demás, pero yo creo que hay que creérselo de verdad. Y creérselo significa tomar acciones, invertir, sembrar, digamos, para recoger, y sobre todo exigir a todo el mundo que trabaje en una dirección y hacer planes a largo plazo, que yo creo que lo más importante es planificar a largo plazo, no a corto. Pero bueno, yo creo que el camino es prometedor, y yo siempre digo, tengo clarísimo que el resultado se va a conseguir. La cuestión para mí es si lo queremos conseguir en 5 años, o en 20, o en 50. Yo estoy convencido que se va a conseguir, pero la cuestión es, ¿lo podemos acelerar? ¿Lo podemos...? De nosotros depende. De nosotros depende como océano.
Bueno, Antonio, si quieres decir algo más y si no, pues ya nos despedimos. Muchas gracias, que aquí estamos para lo que queráis Gracias a ti. Bueno, ya un tema así más personal, como no paran los investigadores, no paráis, y tú eres estás liado con algo así que se pueda contar, que se pueda decir en tu tema. Estamos trabajando con varias cosas, estamos trabajando con cerámicas tartésicas, estamos trabajando con pintura romana, y vamos a participar junto con unas investigadoras italianas que ya han trabajando con más de un año con otros en un congreso que va a haber en Nápoles el año que viene, y bueno, el día a día del museo que no nos deja pararnos, porque como os decía, ahora mismo tenemos subvenciones pedidas a todo lo pedible, y una de ellas es importante porque nos permitiría ampliar las salas a la edad moderna, que ahora mismo no tenemos sala de edad moderna, y ampliar la sala de edad media, así que tenemos muchos frentes abiertos y mucho optimismo. Pues el optimismo que no se pierda, que yo sé que no lo vais a perder, porque aquí habéis, como he dicho al principio, un equipo extraordinario, y seguro que llamando a las puertas es como se consigue que se abran. Se llama a 100 puertas, se abren 10, bueno, pero claro, si te quedas parado y no llamas ninguna, no se abre ninguna, eso está claro. Don Antonio, muchas gracias. Muchas gracias en nombre de todas las personas que nos veis, y muchísima salud y muchísima felicidad. Lo mismo. Bendiciones.